El miércoles pasado hablábamos sobre el periodo intertestamentario y veíamos que a partir del profeta Malaquías hubo un silencio de aproximadamente 400 años por parte del Señor. Habíamos estado revisando los libros proféticos y el último libro que revisamos fue el libro de Malaquías. Y habíamos dicho que el libro de Malaquías se escribió en el periodo del retorno de la cautividad del pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Regresaron y esos profetas posexílicos fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero a partir del profeta Malaquías ya no hubo profecía durante 400 años, ya no hubo un mensaje de parte del Señor. Sí se escribieron algunos libros en ese tiempo intertestamentario, pero son los libros que consideramos como apócrifos o que no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hablábamos de que algunos de ellos pues tienen alguna información de tipo histórico, que nos sirve para poder saber a lo mejor algunos sucesos que ocurrieron durante ese periodo y que están sustentados por los historiadores como Josefo, de que sucedieron en ese periodo intertestamentario, ¿sí? Entonces habíamos visto que después del imperio babilonio reinó el imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa, con Alejandro el Grande, Alejandro Magno, vino a gobernar el imperio griego. Cuando llegó el imperio griego a gobernar, pues ellos lo que hicieron fue instaurar toda su cultura en los pueblos que ellos conquistaban. No se recorren para acá, hermano, para no gritarle tanto, porque no ha llegado el audio. Porfa. Ahora sí que yo traigo el micrófono incorporado, pero Sí, aquí. para no gritar tanto. No piensen que yo estoy aquí queriéndoles gritar. Entonces, en ese periodo de que gobernaron los griegos lo que hicieron fue que empezaron a instaurar toda su cultura de tal manera que las naciones que ellos habían conquistado, pues hablaran griego, adoraran los dioses griegos, tuvieran construcciones griegas. Eso fue lo que ellos hicieron. Posteriormente llegó el Imperio Romano, y es de gran importancia porque precisamente bajo el Imperio Romano va a ser el imperio donde el Señor pues dispone todo, ¿sí?, para que Jesús venga a su ministerio terrenal, porque Jesús nace durante el gobierno del Imperio Romano. Y ahorita vamos a ver nosotros pues que a pesar de que estos imperios extranjeros dominaron a Israel durante muchísimos años, pues esos imperios hicieron buenos aportes culturales, ¿sí?, a la humanidad existente. Por ejemplo, hablábamos la clase pasada de que los griegos, ¿qué aportes hicieron a la humanidad? A ver si se acuerdan. ¿Lo de las carreteras? No. ¿Qué aportes hicieron los griegos? Bueno, ya les hablé de las construcciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál era la importancia del idioma? Ahí están diapositivas, el Nuevo Testamento, por favor. ¿Cuál fue la importancia? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál fue la importancia del imperio griego para la humanidad en general? El conocimiento, y hablábamos de que ellos
impulsaron una cultura helenista. ¿Qué quiere decir? Que ellos pues todo lo razonaban, ¿sí? Ellos se guiaban mucho por el conocimiento y muy poco por la espiritualidad, ¿no? Ellos eran paganos, tenían muchísimos dioses. De hecho, todos esos dioses mitológicos, les decía yo que en la secundaria lo mandan a uno a leer esos libros que de la Ilíada, la Odisea, ¿no? Que de Hércules, que de Zeus, que de Venus, y todos esos dioses pues son de origen griego, porque ellos tienen multitud de dioses para todo, ¿sí? Pero los griegos impulsaron mucho las matemáticas. Pues recordemos a Platón, ¿verdad? Mucho la filosofía, a Sócrates, ¿sí? Aristóteles, todo eso fue de la cultura griega, ¿sí? Posteriormente, en el tiempo de Jesús, pues estamos en el Imperio Romano. Y lo primero que vamos a ver, la siguiente, hijo, por favor. Lo primero que vamos a ver es un contexto general, geográfico, político, religioso, del contexto en el cual Jesús viene a esta tierra, ¿sí? Eso es un mapa del Imperio Romano. Como ustedes pueden ver, aquí solamente hay 3 continentes. ¿Cuáles son los 3 continentes que hay en este mapa? España, África y Asia. Europa, África y Asia, ¿sí? Esos eran los únicos 3 continentes existentes en ese tiempo. Estamos de acuerdo que el continente americano todavía no existía. Es más, ni siquiera había nacido Cristóbal Colón, ¿no? Que fue el que vino a pisar tierra aquí en el 1492 después de Cristo. Entonces aquí el continente americano no existía, ¿sí? En el Imperio Romano solamente hacían parte 3 continentes: Europa, África y Asia, que era prácticamente la humanidad existente en ese tiempo, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros que en la mitad de ese imperio que dominaba el Imperio Romano había un mar, y a ese mar los romanos le llamaron Mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque estaba en medio de la tierra. Eso es lo que significa Mediterráneo. Aquí vemos a Roma, que queda en el continente europeo, ¿verdad? Y aquí vemos a Palestina, en esta parte, cuya capital es Jerusalén. Jerusalén, ¿sí? O la Tierra Santa, ¿no? Que todos llaman. Jerusalén está en el continente asiático, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos toda esta parte como el famoso Medio Oriente, ¿no? Que ahorita está en guerra. Entonces, este mapita nos indica todo el territorio geográfico, ¿sí? Sobre el cual gobernaba el Imperio Romano. Aquí les tracé una rayita roja, no sé si la alcanzan a ver, desde Roma hasta Jerusalén, ¿sí? Había una distancia de 2.500 kilómetros. Esa era la distancia desde Roma hasta Jerusalén, y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que nosotros sepamos eso. Que no es por demás, ¿verdad? Eso tiene una razón de ser. La siguiente. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes del Imperio Romano para la humanidad? En primera, los romanos establecieron las leyes, ¿sí? Se han escuchado hablar del derecho romano, ¿sí? Todo lo que es la legislación actual, ¿no? En el mundo prácticamente surgió a partir del derecho romano, porque ellos establecieron las leyes, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el derecho. Aparte de eso, el Imperio Romano militarizó todas las ciudades que ellos habían conquistado para poder tener el dominio y para poder mantener el orden público.
¿Se acuerdan ustedes de la historia de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Cuál era el temor del faraón? Ellos ya estaban, eran muchos. Eran demasiados, ¿verdad? El temor del faraón era ese, no es que son demasiados, se multiplican como... se multiplican demasiado, ¿verdad? Estos hebreos. Entonces cualquier día, como son demasiados, ¿qué van a hacer? Van a armar una revuelta y se van a venir contra mí, ¿no? Entonces, todo imperio, cuando domina a otro, ¿qué hace? Militarizar, ¿sí? Reprimir. Y eso también hicieron los romanos y lo hacían por medio de sus soldados. Ellos tenían soldados por todas las tierras que ellos dominaban. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos las historias del Nuevo Testamento, leemos de los soldados romanos, ¿sí? Jesús hizo un milagro a un centurión romano, ¿cierto? Vemos en la crucifixión, pues, los soldados romanos escarneciendo a Jesús. Y vemos a lo largo de las historias del Nuevo Testamento la presencia de soldados romanos, porque pues estos soldados romanos estaban pues en las calles de Palestina cuidando el orden público, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los judíos los odiaban, no podían quererlos, ¿verdad? ¿Por qué sería que los odiaban? La opresión que tenían con ellos. Porque los tenían dominados. Los tenían dominados, entonces pues obviamente que la relación de los judíos con estos romanos pues no era nada buena, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, pues como los romanos tenían dominados a los judíos, pues todas estas tierras que ellos dominaban, ¿qué hacían? Pues tenían que pagar impuestos, ¿sí? Tenían que pagar impuestos a Roma. De todo lo que ellos produjeran, tenían que pagarle impuestos a Roma, ¿sí? Ahí vemos una moneda del Imperio Romano en ese tiempo, con la cara de Augusto César. Otro de los aportes, la siguiente, hijo, del Imperio Romano, es que ellos enfatizaron el idioma griego para que la mayor parte del mundo hablara el mismo idioma. O sea, ellos siguieron por la misma línea de los griegos, a pesar de que el idioma original de los romanos no era el griego, porque el idioma original de los romanos era el latín, ¿sí? Sin embargo, ellos también, como ya venía esa línea, ¿sí? De que pues el imperio griego se había preocupado porque pues todos los niños aprendieran el griego y que se empezara a dominar el griego como lengua mundial, ¿sí? Ellos siguieron esa misma línea y pues también los romanos, aparte del latín, hablaban muchos el griego, ¿sí? Por eso nosotros hablábamos el miércoles pasado de que este fue el motivo por el cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo, ¿sí? Como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito todo en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego. ¿Y esto para qué? Porque el Señor tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito del Señor? Que el Evangelio no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles, ¿sí? Y sabemos que, por ejemplo, en la época de Pablo, el Evangelio llegó a Atenas, el Evangelio llegó a España, el Evangelio llegó a Roma misma, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, que se le llama pues el apóstol de los gentiles, precisamente, ¿verdad? En sus viajes misioneros abrió iglesias por todos esos lugares, ¿sí? Y pues ya estaban las escrituras escribiéndose en idioma griego, ¿no? Porque era el idioma que se utilizaba y que era conocido, ¿sí? En ese mundo de entonces, ¿no? Y vemos a personajes, ¿no? Como Pedro, ¿no? Como Juan, que a pesar de que eran pescadores, pues escribieron en griego, ¿sí? Otro asunto que hizo el Imperio Romano, pues le cambiaron el nombre a Israel por Palestina,
como les había dicho la clase pasada, este nombre de Palestina proviene de los filisteos, de Filistea, y básicamente era un insulto para los judíos, porque todos sabemos perfectamente la relación mala que venía de los israelitas con los filisteos desde el Antiguo Testamento. El Imperio Romano también construyó carreteras pavimentadas con lo que conocemos como adoquines, y también construyó barcos impulsados por velas. Todos esos descubrimientos o inventos, por llamarlo de alguna manera, fueron gracias al Imperio Romano. También el sistema de numeración romana, que nos dio dolor de cabeza en matemática, ¿verdad? Construyeron acueductos, construyeron puentes, y el calendario juliano, de donde proviene el calendario que nosotros usamos actualmente, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, el nombre del mes de agosto viene de un emperador romano, ¿no? De Augusto, de Augusto César, ¿no? El mes de julio, por ejemplo, de Julius, el de octubre de Octavio, ¿no? Entonces, todos los meses prácticamente del calendario provienen del Imperio Romano, ¿sí? La siguiente. ¿Cuál era la situación política, ¿sí? de los en Palestina? Bueno, sabiendo que Palestina hacía parte del Imperio Romano, pues obviamente que había un gobernante sobre todo el imperio, y ese gobernante era romano, ¿sí? Esos gobernantes eran los emperadores, y se les conocía como César, ¿sí? César como tal no era un nombre propio, era un título, ¿sí? De determinada dinastía romana. Ajá. El César, que era pues el máximo emperador de todo el Imperio Romano, vivía en Roma, tenía su palacio en Roma, que era la capital del imperio. Y cuando Jesús nació, la Biblia nos dice de que el emperador que estaba reinando en ese momento era Augusto. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 2, alguien que me lo pueda buscar y compartir rápidamente en voz alta. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Exactamente, entonces Lucas nos dice, ¿sí?, que Augusto César ordenó, que era el emperador del imperio, ordenó que todo el mundo fuera empadronado, o sea, censado, ¿sí? Y que tenían que ir al lugar de su origen. Eso se lo voy a explicar más adelante, ¿sí? ¿Por qué María y José, si vivían en Nazaret, tuvieron que irse? Así que agarrar su burrito, agarrar sus chacharitas e irse hasta Belén, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de estos personajes históricos, y nos habla de que pues el emperador, el César, que estaba cuando Jesús nació, se llamaba Augusto. Todo el poder, el control del emperador sobre todo el imperio que vimos en el mapa era ejercido por cuarteles de soldados romanos a lo largo de todo el imperio. Entonces los judíos odiaban al Imperio Romano porque los reprimían militarizando su país y por tener que pagarles un tributo o un impuesto. La siguiente. Sin embargo, a pesar de que pues estos romanos
eran odiados por los judíos, vamos a ver nosotros que había judíos que trabajaban para los romanos, ¿sí? Por ejemplo, los publicanos trabajaban para el Imperio Romano. La Biblia nos habla de varios publicanos. ¿Quiénes son? A ver si se acuerdan. Mateo el publicano. ¿Quién más? Saqueo. Zaqueo el publicano. ¿Sí? Entonces, pero Mateo y Zaqueo eran judíos. Eran judíos, pero ellos trabajaban para el Imperio Romano. ¿De qué manera trabajaban para el Imperio Romano? Recaudando los impuestos del pueblo, ¿sí? Para la bolsa de los romanos. Entonces, ellos estaban al servicio del Imperio Romano. Entonces, pero pues ustedes saben que todos los que cobran impuestos, no quiero decir nombre, pero se llama SAT. No quiero decir nombre, pero se llama SAT. Pues ahora sí que algo queda por ahí, ¿verdad? Algo queda por ahí, ¿no? Entonces, pues eso siempre ha pasado, y eso pasaba también en la época de Jesús. Estos publicanos pues recaudaban el impuesto, pero pues lo que quedaba iba para su bolsa, y de esta manera pues ellos también se hacían ricos. Entonces por eso vemos a un Mateo muy rico, ¿verdad? Vemos a un Zaqueo muy rico. Y si recordamos la historia de Zaqueo, cuando Zaqueo tiene el encuentro con Jesús, ¿qué hace Zaqueo? Le devuelve a la gente todo lo que se había robado, ¿no? Porque eso es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? No solamente sentir pesar, sino resarcir lo que hicimos mal. Entonces, Zaqueo, cuando se arrepintió, devolvió todo lo que él se había robado, porque él también era publicano. Obviamente que por trabajar para los romanos, pues también, a pesar de que eran judíos, pues eran odiados por sus compatriotas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente no entendía cómo era posible que hubiera judíos pues al servicio de los romanos, ¿no? Pero pues los publicanos simpatizaban con los romanos. Es importante que sepamos esto, porque cuando nosotros vemos las personas que Jesús llamó para que caminaran con él en ese ministerio terrenal, ahí dentro de esos 12 había un publicano. Entonces solamente Jesús tiene el poder para transformar la vida de las personas, aunque sea un ladrón de corbata, como lo era Mateo, ¿verdad? La siguiente. Bueno, entonces, como Palestina estaba bajo el poder del Imperio Romano, los romanos nombraban gobernadores, ¿sí? Gobernadores que estuvieran a cargo y que les rindieran cuentas a ellos de las naciones que estaban bajo el poder del Imperio Romano. Entonces, en Palestina, ¿sí? Que era el país, ¿no? Que sabemos que es Israel, ¿no? Pero que antes, pero que tomó por nombre Palestina en este tiempo. En Palestina, ese rey al servicio de los romanos se llamaba Herodes el Grande, ¿sí? Pero esto era en la época en la que Jesús nació. Porque posteriormente vamos a ver otros Herodes, porque Herodes también era un título, no era un nombre propio, ¿sí? Los Herodes eran aquellos que en ese tiempo de los evangelios gobernaban sobre Palestina y también trabajaban para el Imperio Romano. Entonces ya sabemos que el César era el gobernante sobre todo el imperio. Eso tenemos que ir ya teniéndolo claro y no se nos puede olvidar para que no haya confusiones después. El César era el gobernante sobre todo el imperio y el Herodes era el gobernante sobre Palestina, ¿sí? Que era el país de donde nació Jesús, ¿sí? Entonces este Herodes solamente era rey
en el territorio palestino y también tenía un palacio, y su palacio estaba en Jerusalén. Este Herodes el Grande era idumeo. ¿Qué quiere decir eso? Que él era descendiente de Edom, de los edomitas. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran los edomitas? Sí, los descendientes de Saúl. Los descendientes de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Hermano de Jacob. El hermano de Jacob, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Y que pues desde jovencito le gustaron las novias incircuncisas. Le gustaron las paganas, ¿verdad? Entonces Esaú, pues desafortunadamente, pues vendió su primogenitura. Y recordemos en la historia bíblica que dice que también bajo engaño, ¿verdad? Jacob le robó su bendición, se hicieron enemigos. Bueno, pues de este edomita, que era Esaú, desciende Herodes, ¿sí? Entonces él no era judío, pero él gobernaba sobre el pueblo judío, que en ese tiempo políticamente, no, geográficamente, estaba dividido en provincias. Una provincia era lo que para aquí en México sería como un estado, ¿sí? Más o menos. Una provincia era como el estado y cada provincia tenía su capital. Entonces, ahí en ese mapa vemos varias provincias. Aquí está Galilea, ¿sí? Aquí está Samaria. Aquí está Judea. De este lado estaba Perea. Perea. Y acá estaba Decápolis. Y arribita estaba otra llamada Ituria. ¿Sí? La siguiente. Entonces Herodes gobernaba sobre todas esas 5 provincias, ¿sí? Galilea, Samaria, Judea, Perea e Ituria. Después más adelante vamos a hablar de Decápolis. Pero Herodes gobernaba sobre esas 5. Era odiado por los judíos. En primera, pues porque no era judío. En segunda, porque trabajaba para los romanos. En tercera, porque fue conocido como un hombre muy cruel. Herodes mató a su esposa. Herodes mató a varios de sus hijos y los mataba de una forma muy cruel. Ahorcados, ahogados. O sea, era un hombre violento, malo, sanguinario. ¿Sí? Era un hombre muy malo. Pero él, a modo de conseguir la simpatía de los judíos y de pues las demás tierras donde las demás provincias donde él gobernaba, quiso reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Sí? Ya sabemos que el primer templo fue el que construyó Salomón. Ese templo lo destruyó Nabucodonosor en el 586, cuando entró con sus tropas y destruyó todo Jerusalén, ¿sí? Pero después de los 70 años de cautividad, cuando el pueblo judío regresó a Jerusalén, reconstruyeron el templo bajo el mando de Zorobabel. Pero ese templo no era tan majestuoso como el templo de Salomón. ¿Recuerdan la historia? Entonces, pues ellos decían, bueno, pues este templo no es tan grande, no es tan bonito como el templo de Salomón, ¿no? Sin embargo, el profeta Ageo les dijo, pues no se preocupen, lo más importante no es qué tan grande es el templo. Hablábamos de eso cuando vimos la clase del profeta Ageo. Lo más importante no es qué tan grande o qué tan elegante sea el templo. Lo más importante es que en ese lugar esté la presencia de Dios, ¿sí? Y les dijo también, no se preocupen, el Señor les manda a decir
que la gloria postrera de este templo será mayor que la primera, porque pues ellos estaban angustiados porque pues querían tener la casa de Dios así majestuosa como era el templo que construyó Salomón, ¿no? Entonces, Herodes, al ver que los judíos lo odiaban tanto por las atrocidades que él cometía, para congraciarse con los judíos, reconstruyó el templo de Zorobabel y lo hizo hermoso y mucho más grande. Ese templo que reconstruyó Herodes era el que estaba vigente cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal. Entonces, la construcción de ese templo tardó 46 años y eso lo dice la palabra. Vamos a Juan, capítulo 2, versículo 20. Y el que lo tenga lo lee, por favor. ¿Qué dicen? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Entonces ahí dice, ¿no? Tardaron en construirlo 46 años ese templo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús les dijo en una ocasión, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré, pero pues él hablaba de su cuerpo, ¿no? De que pues iba a morir y que en 3 días iba a resucitar, pero pues ellos, los fariseos, los que lo perseguían, nunca entendieron y pensaban que se refería al templo físico. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo? O sea, pues este templo lo construyeron en 46 años, como que tú dices que en 3 lo vas a derribar y en 3 años y en 3 días lo vas a construir, ¿no? Porque pues no entendían. Sin embargo, pues Herodes no solamente reconstruyó el templo de Jerusalén, sino que también construyó un templo para los samaritanos y construyó templos para los dioses paganos de los romanos. O sea, él se congraciaba con todo el mundo, ¿no? Como los políticos. Los políticos se dieron la posesión. Pues si viene el Papa y los bendice, dicen amén, ¿verdad? Pero pues si vienen los indígenas y le echan el saumerio, pues también dicen amén. Yo lo vi en la tele. Entonces, pues los políticos así también, como Herodes, ¿no? Pues todo el que venga, pues con tal de que nos llevemos bien, yo acepto todo lo que me digan, ¿no? Entonces, pues Herodes también hizo lo mismo, ¿no? Pues construyó templos para todo el mundo, todos felices, ¿no? Porque pues a todos les hizo templos. Cuando Herodes el Grande murió, pues el gobierno de toda esa nación llamada Palestina y que estaba dividida en provincias, pues lo heredaron 3 de sus hijos, Arquelao, el tetrarca y Felipe. Entonces sus hijos se dividieron las provincias. Eso lo vamos a ver más adelante, conforme la Biblia nos vaya dando la información. A ver. La siguiente. Pero había en ese tiempo varios enemigos de Jesús y vamos a ver cuáles eran. Pues obviamente uno de esos enemigos eran los herodianos. Y los herodianos eran pues aquellos, todos los seguidores de Herodes, ¿sí? Porque eran enemigos de Jesús. Ahora sí, vamos a pensar un poquito en base a la información que les he dado, por qué las personas, los herodianos, ¿sí?, que eran seguidores de Herodes, odiaban a Jesús. ¿Cuál era el motivo? Bueno, de hecho, ¿No? ¿Será que porque Jesús era una persona justa? Y pues obviamente cuando Jesús impartió
el pueblo se iba a volver en contra de ellos? Puede ser, sin embargo, había un motivo más específico. Es que también más que nada parte de Saúl, ¿no? De la enemistad entre ellos. Porque para los de Edom, pues Jacob les había robado todo. Y también por esa parte también la enemistad entre los descendientes de Saúl y los descendientes de Jacob. Yo creo que la parte central de Jesús era que él empezó a perdonar pecados. A las personas no les parecía eso, porque decían, solamente Dios es el que perdona pecados. ¿Cómo dices tú que perdonas pecados? ¿Quién eres tú? Esa es una de la parte que yo diría que también no, con la que ellos no estaban de acuerdo. Y aparte también lo que la hermana decía, ¿no? Que venía a dar como que una idea diferente de todo lo que estaba viviendo y gobernando en ese momento. Le venía a dar el espacio a los pobres, le venía a dar le venía a dar también valor a las personas. Ajá. Bueno, todo eso es válido, pero había una razón principal, un motivo principal del odio. Y el motivo principal del odio era que Jesús afirmaba ser el rey de los judíos. Y el rey de los judíos era Herodes. De quitarle el trono. O sea, políticamente hablando, el rey de los judíos era Herodes. ¿Sí? Él era quien tenía el poder sobre toda Palestina. ¿Sí? Él era quien tenía la autoridad política sobre toda Palestina. Entonces, cuando se acuerdan de aquella historia, cuando llegaron los sabios de Oriente, donde Herodes, y le dicen, ¿dónde es que van a ser el rey de los judíos? Dicen, ¿cómo? ¿Cuál rey? Si el rey soy yo, ¿no? Y entonces le dice a los sabios de Oriente, no, pues vaya, ¿no? Y cuando lo encuentren me vienen a decir dónde está, ¿no? Y posteriormente ordena la matanza de los niños, porque dice, o sea, ¿cómo? No, el rey soy yo. ¿Cómo que el rey de los judíos, no? Entonces, pues prácticamente desde que Jesús nació, pues hubo un choque, ¿no? Por eso. Y cuando Jesús ya empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años, pues recuerden ustedes que la gente le decía, Jesús, hijo de David. Y el hecho de decirle hijo de David era el hecho de reconocerlo como Mesías. Era el hecho de reconocer, tú eres el ungido que estábamos esperando, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, ¿sí? La gente le decía a Jesús, Hosana, sálvanos, ¿no? Entonces, al mostrar la gente esa simpatía con Jesús como rey, ¿sí? Pues eso acrecentaba el odio, ¿no? No solamente con los opositores políticos, sino también con los opositores religiosos, que ahorita vamos a ver, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces aquí está otra vez el mapita, ahora sí en español. Ahí vemos las provincias, Galilea, Samaria. Grábense ese mapita, ¿eh? Ahí está. Galilea, Samaria, Judea, Perea, y arriba la rojita vendría siendo Ituria. Todo este azulito que se ve aquí es el río Jordán, el famoso río Jordán donde Jesús fue bautizado y donde bautizaba Juan el Bautista, en el río Jordán. Y todas estas regiones nosotros las vamos a ir viendo, porque en todas ellas ocurrieron acontecimientos importantes en la vida de Jesús. Por ejemplo, en Galilea Jesús se crió, ¿sí? Vemos que está hasta arriba. En Galilea quedaba Nazaret, ¿sí? La aldea donde Jesús creció, la aldea donde Jesús
vivía, por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Luego vemos a Samaria, que era un pueblo pues enemigo de los judíos. ¿Se acuerdan de aquella historia de la mujer samaritana? Bueno, pues ya ubicamos en el mapa dónde ocurrió, ¿verdad? En Samaria. Judea, pues en Judea, en esa provincia había ciudades importantes como Jerusalén, ¿sí? Era la capital de toda Palestina, estaba en Judea. Y estaba Belén, ¿sí? Que fue pues la aldea donde Jesús nació. Eso quedaba en Judea, ¿sí? En Perea, por ejemplo, que está a orillas del río Jordán, vamos a ver que allí bautizaba Juan el Bautista. En Decápolis, por ejemplo, ocurrió la famosa historia del endemoniado gadareno, ¿sí? Y así, pues vamos, pero necesitamos tener una ubicación, ¿verdad?, geográfica de dónde están ocurriendo todos esos acontecimientos que la Biblia nos va a ir narrando, porque la Biblia nos dice dónde suceden los eventos bíblicos, amén. Arribita, ese laguito que se ve ahí, junto a Galilea, es el famoso mar de Galilea, o mar de Tiberias, y el que está abajo, donde desemboca el río Jordán, es el mar muerto, ¿sí? Entonces, Jesús de Nazaret vino al mundo y vivió en la región del Oriente Medio, que aún hasta hoy se llama Palestina, país de los filisteos, y conformaba parte del Imperio Romano desde el año 64 a.C. Su área comprende unos 30.000 kilómetros. Sus límites son al occidente el mar Mediterráneo. Ahí vemos el gran mar Mediterráneo, ¿ya? Ahí está. Que ya sabemos que significa ¿qué? ¿Qué es lo que significa Mediterráneo? En medio de la tierra, ¿sí? Y el valle del río Jordán al oriente es de enorme relevancia estratégica por ser lugar de tránsito de comunicaciones y comercio. Este territorio es cruzado de norte a sur por un sistema de montañas de poca elevación. El río Jordán corre paralelo, ya saben cuál es el río, por la ladera oriental con una extensión de 118 kilómetros hasta el Mar Muerto. Jordán quiere decir el que baja, ¿sí? Es un poquito de geografía bíblica porque vamos a estar hablando de geografía todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ahorita necesitamos ver este mapa y cuando lleguemos a la vida de Pablo, el mapa se nos va a engrandecer porque Pablo viajó por muchos lugares. Pero pues necesitamos tener este mapita en nuestra mente, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a mandar el material para que lo tengan y estén repasando. La siguiente. Y había varios grupos religiosos de la época. El miércoles pasado hablábamos de los Hasidim, que surgieron durante el periodo asmoneo o macabeo, ¿sí? Este grupo, pues, era un grupo religioso muy celoso de la ley de Moisés, que se levantaron durante el Imperio griego. ¿Por qué? Porque había uno de los generales que heredó el trono después de Alejandro Magno, llamado Antíoco IV. Este hombre, como les conté el miércoles pasado, hizo que los judíos ofrecieran un cerdo en holocausto en el altar del templo de Jerusalén. Entonces, en ese periodo se levantaron los macabeos, ¿sí? Y en contra de todas estas cosas que les estaba imponiendo el imperio griego. Entonces, ahí se levantaron los Hasidim. Ellos surgieron en este periodo macabeo. Hasidim significa un santo. Y ellos estaban divididos en dos grupos, ¿sí? Que eran los fariseos y los esenios. Los esenios era un grupo pequeñito, que ahorita les voy a explicar quiénes eran.
Estos se retiraron de la sociedad y vivían solos en el desierto, ¿sí? Y el grupo más grande y el que sobrevivió más tiempo a lo largo de la historia fueron los fariseos. La siguiente. Aquí tenemos los famosos fariseos, de los cuales nos hablan todos los 4 evangelios, hasta más no poder, ¿verdad? Y los fariseos, siempre buscando la oportunidad de hacer caer a Jesús. Eso los vamos a ver hasta en la sopa, hermanos. Hasta vamos a soñar con los fariseos, de tanto que la Biblia en los 4 evangelios nos habla de los fariseos. Bueno, pues ya sabemos que los fariseos pues descienden de este grupo que se fundó desde el periodo intertestamentario, y pues este grupo pues era un grupo muy religioso, apegado a la ley de Moisés. Ellos sobrevivieron como secta a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Saben ustedes que este templo que construyó Herodes en el año 70 después de Cristo, en una guerra, pues, ¿sí? Contra el Imperio Romano fue destruido, ¿sí? En el 70 después de Cristo, y solamente quedó uno de los muros de contención, que es el famoso muro de las lamentaciones. Y aún después de eso sobrevivieron los fariseos, ¿no? Y todavía nosotros vemos que de esa línea de los fariseos hay los judíos ultraortodoxos, ¿no? Que vemos hoy día, todavía vienen por esa misma línea de los fariseos, ¿sí? Entonces, ellos creían en todos los libros del Antiguo Testamento, también creían en la existencia de espíritus buenos y malos, o por llamarlos de otra manera, pues de los ángeles buenos y de los ángeles caídos, en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo humano. Sin embargo, eran muy rígidos y legalistas. Entonces, el problema con los fariseos es que ellos le agregaban leyes humanas a las escrituras, ¿sí? O sea, hay cosas que la escritura no enseñaba, no imponía, pues ni siquiera la ley de Moisés, y ellos se las agregaban, ¿sí? Ellos se las agregaban, pues porque eran demasiado religiosos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en muchas ocasiones en esos enfrentamientos que ellos tuvieron con Jesús, sí, Jesús les decía, pues ustedes son muy religiosos, pero sus corazones están lejos de mí. Es que ustedes son unos hipócritas, es que ustedes son unos sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera están bonitos, pero por dentro están podridos y llenos de gusanos, ¿sí? Porque pues sabemos que la religiosidad y el legalismo no nos llevan absolutamente a nada, ¿verdad? Que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca, ¿no? Entonces, ellos eran muy rigurosos, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a que lavarse las manos y todos ese tipo de rituales, que debían seguir, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que se relacionaba con la oración, con las limosnas, y vamos a estar viendo todas esas, historias de las que nos habla el Nuevo Testamento, de que los fariseos cuando ayunaban, sí, dice la Biblia, ¿verdad? No seas como los hipócritas, ¿no? Que cuando ayunan, no se lavan su rostro, ¿no? Para que todo el mundo vea que están ayunando, ¿no? Y cuando oren, ¿verdad? Tampoco sean como los hipócritas, no griten para que todo el mundo sepa que están orando, no. Tú ve a tu habitación, cierra la puerta, que tu Padre que está en secreto, ¿sí? Él te va a recompensar en público, ¿sí? Y toda la enseñanza de Jesús era muy contraria, pues, a las prácticas que los fariseos realizaban, ¿no? Porque pues ellos todo era como para que los vieran, ¿no? Pero realmente
su comunión con Dios no era real, ¿no? Sus corazones realmente no vivían en santidad, ¿no? Y eso pues, pero pues Jesús, que conoce los corazones, ¿sí? Jesús sí les dijo en su cara, ¿no? Porque pues él no veía solamente lo externo de lo que ellos hacían, sino lo que realmente estos hombres tenían en su corazón, amén. Entonces estos hombres, estos fariseos cumplían la letra, ¿sí? Cumplían la letra, pero ya sabemos que la letra mata y que el espíritu vivifica, y que eso no significa que no estudie la palabra, ¿no? Sino que no sea religioso, ¿no? Que muchos utilizan ese versículo y lo malinterpretan, ¿no? No, es que la letra mata, no estudie, no vaya a un instituto, no vaya a un seminario bíblico, no. Eso no quiere decir ese versículo. Cuando la palabra dice que la letra mata, ¿sí? Nos está diciendo es que no seas un religioso, ¿no? Que no te conformes solamente con cumplirla externamente. Entonces, porque pues así precisamente eran los fariseos. Sin embargo, el amor de Jesús y las enseñanzas de Jesús alcanzaron a varios fariseos de su época, como Nicodemo. Nicodemo, que era un maestro de maestros, y todos hemos escuchado la historia, ¿verdad?, de que Nicodemo vino a Jesús de noche, porque imagínense, si viene de día, pues todo el mundo lo va a ver. Vino a Jesús de noche y le pregunta: Señor, no, pues ¿qué voy a hacer para poder obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Pues ya prácticamente hay que volverte a hacer, ¿no? Y tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, Nicodemo era un fariseo, y José de Arimatea, ¿no? Que vamos a ver posteriormente que era a quien pertenecía el sepulcro donde llevaron el cuerpo de Jesús, también, ¿sí?, había sido un fariseo antes de seguir a Cristo. Y vamos a ver también en la Biblia que la palabra dice que después de que Jesús resucitó, muchos sacerdotes se convirtieron, ¿sí? Entonces Jesús alcanzó a muchos de esos fariseos, pero al fariseo de fariseos, Saulo de Tarso, a ese sí lo enamoró, ¿verdad? Lo derribó con su amor. Saulo, que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, que él mismo decía fariseo de fariseo, ¿verdad? Él también tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Todos estos personajes los vamos a ver a detalle. La siguiente. Otros grupos religiosos de la época pues eran los escribas, ¿sí? Los escribas eran expertos en la ley de Moisés. Fíjense que desde el Antiguo Testamento ya existían escribas o escribanos, ¿sí? Porque de ahí surge el nombre. En todas las culturas conocidas, ¿qué era lo que hacían los escribas? Eran como las impresoras humanas, ¿no? Ellos copiaban todo, copiaban la ley. Y la copiaban con tal reverencia que si ellos se equivocaban en una letrita, en un puntito, en una comita, iban, se bañaban, desechaban eso y lo volvían a hacer. O sea, eso lo vimos cuando hablamos sobre la doctrina de las escrituras, ¿no? Tanta era la reverencia de estas personas hacia la palabra de Dios que hacían eso si cometían cualquier mínimo error, ¿no? Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando la palabra nos habla de los escribas, eran personas que guardaban rigurosamente y resguardaban la ley de Moisés. Ellos la estudiaban, ellos la preservaban y ellos la defendían a capa y espada. Ellos fueron los que iniciaron los servicios en las sinagogas. Ahorita les voy a explicar qué eran las sinagogas. Ellos también reunían alrededor de sí a muchos alumnos, ¿sí? Eran maestros de la palabra. Y también se les mencionaba como abogados, maestros o intérpretes de la ley, porque administraban la ley como jueces
en el Sanedrín, que era la Corte Suprema de los judíos, de la cual también vamos a hablar cuando lleguemos ya al momento de estudiar la Pasión de Cristo, que para eso falta como un año, de una vez les digo. Esto es un estudio largo porque lo vamos a ver a detalle, amén. Vamos a hablar sobre ese famoso Sanedrín, ¿sí? A donde presentaron a Jesús. La siguiente, los saduceos, ellos eran religiosos judíos de tendencia helenista. Ya hablamos de que los helenistas pues eran personas que habían sido influenciadas por la cultura griega, ¿sí? O sea, mucho estudio, y ellos recibieron el nombre de saduceos, y ellos tomaron su nombre de Sadoc, que había sido un sumo sacerdote en los tiempos de Salomón y de David. Ellos eran menos numerosos que los fariseos, pero estaban más inclinados hacia lo que era el poder político, porque en ese momento el poder político pues también era llevado por los sacerdotes del templo, ¿sí? De hecho, cuando iban a crucificar a Jesús, ustedes recuerdan la historia, que a Jesús lo presentaron no solamente ante los políticos, no solamente ante Poncio Pilato, no solamente ante Herodes, sino que Jesús también fue llevado a juicio primeramente ante los sumos sacerdotes de ese entonces, que eran Anás y Caifás. ¿Por qué? Porque pues para los judíos las máximas autoridades religiosas pues también tenían un poder político, ¿sí? Entonces más este grupo de los saduceos, la mayoría pues eran personas de dinero, pero a diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en los ángeles, no creían en los demonios, no creían en la inmortalidad del alma. Ellos eran muy racionalistas. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que los fariseos le agregaban a las escrituras, ¿sí? Y los saduceos le quitaban a las escrituras, ¿sí? Entonces, ambos estaban mal, ¿sí? Ambos estaban mal, porque tanto es pecado añadirle como es pecado quitarle, ¿sí? Tanto es pecado añadirle como es pecado quitarle a la palabra de Dios. Entonces, estos saduceos, esto era lo que hacían, ¿no? Le quitaban a las escrituras. Fue precisamente el sumo sacerdote saduceo Caifás quien condenó a Jesús. Los saduceos fueron los primeros que persiguieron a la iglesia primitiva, y ellos dejaron de existir cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. La siguiente. Otro grupo medio religioso y no eran los celotes, no elotes, ¿no? Como siempre, no los elotes, los celotes o cananistas. Estos celotes eran judíos muy fanáticos. Ellos se desprendieron también del grupo de los fariseos y formaron el partido de los celotes, pero el problema de los celotes es que ellos eran un partido revolucionario, ¿sí? Ellos querían liberarse del Imperio Romano, pero por la violencia. Ellos querían liberarse del yugo de los romanos, pero matando, asesinando. Eran demasiado violentos y también cometían muchas atrocidades. Ellos eran terroristas, ¿sí? De hecho, pues al único grupo que los romanos temían era precisamente a los celotes por su violencia. Antes de nacer Jesús, hubo una revolución que precisamente se le llamó la revolución cananista o de los celotes, porque también se les llamaba cananistas. Y esto lo que produjo fue de que muchos judíos fueran crucificados. De hecho, la crucifixión no fue algo que solamente le hicieron a Jesús. La crucifixión era un castigo
que utilizaba el Imperio Romano en esa época para todo aquel que se le considerara enemigo de Roma, ¿sí? El castigo era la crucifixión, y en esta revolución cananista más de 3.000 judíos resultaron crucificados por el Imperio romano, ¿sí? Ellos pensaban que por defender a los judíos o por estar en contra del Imperio Romano, Dios aprobaba su conducta. Ellos falsamente tenían esa idea, ¿sí? Pero vamos a ver nosotros, alguien que busque por favor Mateo 10:4. Uno de los 12 discípulos de Jesús fue precisamente un celote. Dice Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. ¿Sí? Entonces ahí precisamente en Mateo capítulo 10 está la lista de los 12 hombres que Jesús escogió para que le siguieran, ¿sí? Durante esos 3 años de ministerio terrenal, y uno de esos hombres fue Simón el celote o Simón el cananista, ¿sí? Era un revolucionario. La siguiente. Los esenios que les conté hace ratito que surgieron durante el tiempo del periodo intertestamentario y que eran descendientes de los Hasidín. Estos esenios, aunque no los menciona tal cual la Biblia, tenían una doctrina muy parecida a la de los fariseos. Ellos, con tal de no contaminarse y con tal de mantener la santidad, ¿qué era lo que hacían? Se aislaban a los desiertos, ¿no? Y pues hoy día hay personas que pues siguen por esa misma línea de creencia, ¿no? De hecho, cuando hablamos en la historia de la iglesia sobre pues el surgimiento de los monjes, de los conventos, es precisamente porque tienen esa idea, ¿no? Tienen esa idea de que pues si se aíslan del mundo, ellos pues, para ellos va a ser más fácil vivir en santidad, ¿no? Que si están en el mundo, ¿no? Y esto pues, aunque es respetable, no es lo que la Biblia enseña, porque la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, el mismo Jesús, ¿verdad? Vino a la tierra y estuvo en el mundo, ¿no? No se aisló. ¿No? Sin embargo, pues, hay líneas de pensamiento, de creencias, ¿no? Que han seguido con esta misma idea y se aíslan, así como lo hacían los esenios a los comienzos del Nuevo Testamento. Inclusive pues los esenios eran célibes. Algunos piensan que Juan el Bautista pudo haber sido, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pues ahora sí que son consideraciones que tienen algunos teólogos, porque pues la Biblia dice que Juan el Bautista vivía en el desierto, ¿no? Entonces, que pues se vestía con pieles de camellos, ¿no? Y pues precisamente estas personas, estos esenios, pues practicaban mucho lo que era pues la austeridad, ¿no? Pues no se compraban nada, no caían pues, o sea, tanto era su temor, ¿no? De caer en las vanidades del mundo, pues que no se compraban ropa, ¿no? Pues eran muy austeros, ¿no? Con ellos mismos, ¿no? En ese afán de vivir en santidad, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ellos, ¿no? Al igual que todos los judíos, esperaban la venida de un Mesías, esperaban la venida de ese Mesías que iba a ser no solamente rey, sino también sacerdote, y pues que este Mesías era el que los iba a conducir a la victoria. Entonces, en este sentido, pues ellos estaban guardándose en santidad para la venida de ese Mesías prometido que esperaban todos los judíos.
Y probablemente pues este grupo de los esenios que vivían en los desiertos fueron los que conservaron los famosos rollos del Mar Muerto, de los cuales también hablamos cuando estuvimos hablando sobre la doctrina de las Escrituras, y de estos rollos que se encontraron en el Mar Muerto, de las Escrituras, ¿no? Tanto de algunos libros del Nuevo como del Antiguo Testamento. La siguiente. Aquí tenemos una foto de pues, el lugar de adoración en los tiempos de Jesús, el famoso templo de Jerusalén que reconstruyó Herodes, donde se hacían los sacrificios, donde se celebraban las fiestas judías. Esta es una imagen del templo de Herodes, que tenía varios patios, eso también lo vamos a ver. La siguiente. Y esta foto, pues son ruinas de una sinagoga antigua en Capernaum, y pues ya sabemos que estas sinagogas surgieron durante el periodo de la cautividad en Babilonia. Lo que hacían era que por cada 10 familias judías se podía abrir una sinagoga, porque recuerden que durante la cautividad, pues como el templo de Jerusalén fue destruido, ellos no tenían un lugar donde ir a adorar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Se juntaban 10 familias, abrían una sinagoga, pues que era como una casa donde ellos iban y oraban, cantaban salmos, escudriñaban las Escrituras, ¿sí? Y a estos lugares se les llamó, que surgieron durante la cautividad en Babilonia, se les llamó sinagogas. Pero cuando ellos regresaron a su tierra, después de esos 70 años de cautividad, pues también construyeron sinagogas, ¿sí? Y vamos a ver también que donde había judíos, había sinagogas, ¿no? Porque en la Biblia, cuando hablemos sobre la vida de Pablo, vamos a ver que Pablo tuvo la oportunidad de predicar en varias sinagogas, ¿sí? ¿Por qué? Porque había judíos en esas regiones, aunque esas regiones no eran de judíos, ¿sí? A donde habían 10 familias judías, ahí se abrió la sinagoga, ¿sí? La siguiente. ¿Ya no hay más? Ok. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene todo esto, amados hermanos? Que todos estos términos nosotros los vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos va a hablar no solamente de los lugares, en el Nuevo Testamento nos va a hablar de estos personajes políticos que vimos hoy, de los Césares, de los Herodes, ¿sí? Nos va a estar hablando de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, ¿sí? De los celotes. Entonces nosotros necesitamos tener claro en qué consistía cada uno para que después podamos comprender por qué era que ellos se oponían a las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Aparte de esto, otra importancia que tiene el conocer nosotros todo esto es que vamos a ver qué tan grande es el poder del Señor, ¿sí? Que vino a implantar aquí en la tierra el reino de los cielos. No un reino como el que estaban acostumbrados a ver los judíos, porque los judíos estaban acostumbrados a ver un reino de ¿qué? De violencia, ¿sí? Un reino donde los soldados romanos los oprimían, un reino donde ellos tenían que pagar impuestos. Ellos estaban acostumbrados a ese tipo de reinos, porque pues a lo largo de la historia ya vimos que los israelitas fueron llevados cautivos por los babilonios, posteriormente gobernados por los medo-persas, después influenciados por los griegos y finalmente oprimidos por el Imperio Romano, ¿sí? Y el Imperio Romano oprimió aún a la iglesia primitiva, ¿no? Porque pues en alguna oportunidad que ya tuvimos también de ver un curso de historia de la iglesia, vimos cómo los romanos perseguían a la historia primitiva, cómo muchos cristianos fueron mártires en el Coliseo romano y matados por espada a manos de los soldados romanos y matados por los animales en el anfiteatro en Roma. Entonces,
vemos nosotros cómo los israelitas fueron muy violentados, han sido muy violentados, ¿no? Porque pues eso no se quedó ahí, ¿no? A lo largo de la historia, vimos a un Hitler violentando a los judíos. Hoy, en estos días, los judíos siguen siendo violentados. Y oramos por Israel y bendecimos a Jerusalén, como lo dice la palabra, porque siguen siendo violentados, ¿sí? Sin embargo, ellos lo que no comprendieron y no comprenden hasta el día de hoy es que el Mesías, el ungido del Señor, venía a instaurar el reino de los cielos y no un reino de violencia, porque el reino de Dios no es un reino de violencia. El reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo, dice la palabra, ¿sí? Ese es el reino que viene a implantar el Señor en nuestros corazones. No es un reino físico, no es un reino material, ¿sí? Por eso a nadie en ese entonces, a ningún judío le cabía en la cabeza que el rey de los judíos naciera en un pesebre, muchísimo menos que el rey de los judíos muriera en una cruz, cuando la cruz significaba maldición, ¿sí? Eso no le cabía en la cabeza a ningún judío. No les cabía en la cabeza que Jesús entrara a Jerusalén sobre un asno y no sobre un caballo, como lo hacían los reyes de la época. Entonces, por muchas razones, ellos no pudieron, a pesar de que Jesús, su mensaje lo trajo, ¿sí?, para la casa de Israel, para el pueblo judío, porque fue allí donde él nació y donde desarrolló todo su ministerio. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo lo rechazó como rey. Ellos mismos lo crucificaron porque nunca pudieron comprender que Jesús traía no un reino de violencia, sino un reino de amor, que es el reino de los cielos. Y precisamente el reino de los cielos es el tema principal del primer evangelio del Nuevo Testamento, que es el evangelio de Mateo. Mateo era un publicano y es el autor del primer evangelio, ¿sí?, que vamos a estar estudiando nosotros a partir de la siguiente clase. Mateo era un publicano, Mateo era un cobrador de impuestos que terminó siendo un siervo del Señor Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, ¿sí? Pero vemos nosotros que a pesar de que Mateo era un publicano anteriormente al servicio del Imperio Romano, ¿sí?, entre los 12 de Jesús también había un Simón el Celote que odiaba al Imperio Romano y odiaba a los que estaban al servicio del Imperio Romano. Entonces, antes de tener un encuentro con Jesús, Simón el Celote y Mateo el publicano se odiaban. Ya entendemos por qué se odiaban. Sin embargo, en ese grupo de 12, ellos tuvieron que aprender a trabajar juntos y tuvieron que aprender a amarse y tuvieron que perdonarse y tuvieron que unirse. ¿Unidos en qué? En Jesucristo. Una sola fe, un solo Dios, a pesar de todas sus diferencias antes de conocer a Jesús, ¿sí? Por eso entre nosotros como cristianos, quizás antes, cuando no conocíamos a Jesús, había diferencias, estamos de acuerdo. Los del PRI odiaban a los de la Morena, a los de Cruz Azul odiaban a los de la América, ¿no? No sé qué más, tantas cosas que uno escucha, ¿verdad? Pero eso era antes, cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora, en el reino de los cielos, ¿sí?, y gracias a que hemos nacido de nuevo y a que somos nuevas criaturas en este reino, a pesar de todas nuestras diferencias, lo que debe primar es el amor, lo que debe primar es el perdón, lo que debe primar es la reconciliación, no las diferencias que antes teníamos, porque pues eso no es lo que enseña la palabra,
O sea, no puede ser posible de que si antes yo te odiaba, antes tú me caías gordo, antes teníamos una diferencia por cualquier motivo, pero eso era antes de conocer a Jesús. Pero dice la palabra que nosotros ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Entonces no tiene por qué haber odio entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso no debe existir en el vocabulario de un cristiano, ¿no? De que no, pues que yo odio al otro que porque es de la América, ¿no? Que yo odio al otro que porque es del PRI, ¿no? Que yo odio al otro, ¿no? Que porque es argentino y es presumido, ¿no? No, que yo odio al otro, no, que porque esto, no, que por lo otro, no, que por... Y estamos siempre buscando motivos para odiar. Pero siempre cuando nos centramos en las cosas que nos dividen y no en las cosas que nos unen, estamos mal. Porque todos somos diferentes. Todos tenemos temperamentos diferentes, todos tenemos formas de pensar diferentes, todos opinamos diferente, todos queremos algo diferente. Pero en el reino de los cielos nosotros no podemos estar divididos por cosas que no tienen mayor trascendencia. Más bien debemos de estar unidos como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Porque la palabra eso es lo que enseña, que Cristo es la cabeza y que nosotros, todos los que hemos sido lavados por su sangre preciosa, somos un cuerpo. Entonces yo no tengo por qué estar enemistado con mi hermano, si ahorita estamos en otro reino. Entonces yo no tengo por qué estar dividido con mi hermano, entonces yo no tengo por qué estar murmurando de mi hermano, entonces yo no tengo por qué estar hablando mal de mi hermano o enojándome con mi hermano, ¿no? Porque el Señor vino precisamente a romper todas esas barreras, pero eso es algo que el pueblo no ha terminado de entender. Todavía cuando vino Pablo a los gentiles, vino con el mismo mensaje, porque pues ese es el fundamento, ¿no? Dice la palabra, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y Pablo dijo, ¿verdad? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, o sea, todos somos uno solo en Cristo, una sola fe, un solo bautismo, un mismo espíritu, todos somos uno en Jesús. Pero el ser humano tiene un defecto, y el mayor defecto de nosotros como seres humanos es que siempre andamos buscando lo que nos separa del otro y no lo que nos une. Ese es el peor defecto de nosotros como seres humanos. No es que tú eres blanco, yo soy negro, es que tú eres chilango, yo soy costeño, es que tú eres... O sea, siempre nos enfocamos en ¿qué? En las diferencias. Pero no entendemos que las diferencias son una bendición de Dios, porque así, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que amarnos. A pesar de que el hermano no piense como yo, a pesar de que el hermano no opine como yo, a pesar de que el hermano no haga lo que yo hago. Necesitamos entender en nuestra mente que todos somos diferentes, pero que en el reino del Señor nosotros necesitamos estar unidos, así como este publicano y este celote que antes eran enemigos a muerte, ¿sí? Y sin embargo ahora pueden trabajar juntos para el reino de los cielos. Eso es lo que necesitamos nosotros entender, amada iglesia. Y necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, porque en muchas ocasiones no hemos vivido esto que Dios nos manda, que seamos uno, que nos amemos los unos a los otros, inclusive a nuestros enemigos. Muchas veces no lo hemos vivido,
sino que todo lo contrario. Ah, este me hizo algo, pues tómala, y te va de regreso. Ah, este no piensa como yo, ah, pues voy a hacerle la guerra, voy a hablar mal de él, voy a enojarme con él. Ah, este no juega en el mismo equipo que yo juego, ah, pues ya va a ver. Y no hemos cambiado. No hemos cambiado. Seguimos con actitudes negativas en nuestro corazón. Y vamos a ver nosotros también a lo largo de toda esta historia del Nuevo Testamento, cómo el Señor Jesús escoge personas imperfectas. Porque al Señor no le importa de dónde tú vienes, el Señor lo que le importa es lo que Él va a hacer de ti cuando tú te pongas en sus preciosas manos. El Señor no le importa si tú fuiste sicario, si tú fuiste adúltero, si tú fuiste fornicario, lo que tú hayas sido en tu pasado. Si tú te arrepentiste de corazón, si tú le entregaste tu vida al Señor, la palabra dice que Él echa todos esos pecados en el fondo del mar y que por amor de su nombre, Él no se acuerda más de ellos. Literalmente el Señor dice, a ver Mateo, tú eras un ladrón de cuello blanco, pero ahora tú eres mi hijo. A ver Simón el celote, tú eras un guerrillero, pero tú ahora eres mi hijo. Y así, pues cada uno de los 12 tenía lo suyo. Después lo vamos a estudiar y cada uno tenía lo suyo. ¿Sí? Por ejemplo, Juan y Jacobo, que eran hermanos, un día le dijeron al Señor, ah, pues que estos samaritanos no te recibieron. Señor, pues si tú eres Dios, haz que descienda fuego del cielo sobre ellos, consúmelos. ¿No? Sin embargo, más adelante vemos a un Juan completamente transformado por el amor del Señor. Entonces ese es el otro aspecto, ¿no? No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero de que el Señor nos va a cambiar, el Señor nos va a cambiar. Porque su palabra dice que la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él la va a terminar, ¿no? Yo a veces digo, ay Señor, Padre. Bueno, yo he cambiado. Sí, claro, para la gloria de Dios yo he cambiado. Antes era peor, ¿no? Eso quiere decir que no soy nada bueno, ¿no? Decía Spurgeon, cuando la gente hable mal de ti, no, ni te molestes, porque si vieran al interior de tu corazón hablarían peor. Ni te molestes cuando la gente hable mal de ti y diga que tú eres esto o tú eres lo otro, porque hablarían peor si tuvieran la capacidad de mirar al interior de tu corazón. Porque la gente nada más habla de lo que ve, ¿no? Pero ¿qué tal que tuviéramos ese poder de mirar al interior de los corazones? ¿No? Porque ninguno de nosotros es bueno, ni ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros tenemos debilidades y cometemos errores. Sin embargo, ninguno de nosotros puede decir que sigue siendo el mismo. A todos el Señor nos ha cambiado y todavía le falta todavía más martillo, más cincel, más lija, ¿no? Sigue trabajando con cada uno de nosotros, no somos perfectos, pero estamos en las manos del alfarero para que cada día nos transforme. Ninguno de nosotros puede decir, ¿no? Como bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? No pretendo haberlo alcanzado todo, ¿no? Ninguno de nosotros lo ha alcanzado todo. Ninguno de nosotros puede decir que ya es perfecto, ¿no? Pero estamos en el taller,
estamos en las manos del Maestro. Y Él ha prometido que esa obra que empezó con nosotros la va a acabar. Y la va a acabar. No nos va a dejar inconclusos. ¿No? Entonces seguimos luchando, pero ya no luchamos solos, luchamos con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar, amados.